Sal de mi casa, Ernesto. Y no vuelvas a tocar esa puerta si todavía te queda un poco de vergüenza. La voz de Clara Valdés cortó la noche como un látigo. La lluvia caía con violencia sobre la calle empedrada de aquella urbanización privada en las afueras de Madrid. No era una llovizna triste ni una tormenta pasajera. Era un aguacero furioso, de esos que golpean los techos, doblan las ramas de los árboles y convierten las luces de los faroles en manchas borrosas detrás del agua. Ernesto Salazar estaba de pie en el umbral de la casa que había pagado durante 27 años. Tenía una maleta vieja a sus pies. Una maleta negra, de cuero gastado, con una de las ruedas rotas y la cremallera medio abierta. Dentro se veían camisas dobladas de cualquier manera, un par de zapatos envueltos en una bolsa de supermercado, una fotografía familiar que alguien había metido sin cuidado entre la ropa, y una bufanda gris que su hija menor le había regalado cuando aún lo llamaba papá con ternura. Ahora esa misma hija estaba detrás de Clara, con los brazos cruzados y la mirada baja. No lloraba. No protestaba. No decía nada. Y su silencio era más cruel que cualquier insulto. Clara, murmuró Ernesto, empapándose bajo el techo de la entrada. Por favor. Está lloviendo. Déjame al menos dormir en el sofá esta noche. Mañana hablamos con calma. La mujer soltó una risa seca. No era una risa alegre. Era una risa de desprecio, calculada, como si cada sonido hubiera sido diseñado para hacerlo sentir pequeño. ¿Dormir en el sofá?, repitió ella, levantando las cejas. ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de arruinarme la vida durante tantos años con tu mediocridad? Ernesto parpadeó bajo la lluvia. A sus 59 años, tenía el rostro cansado de un hombre que había trabajado demasiado y dormido poco. Su cabello, antes oscuro y abundante, se pegaba ahora a su frente en mechones grises. Llevaba puesta una camisa azul clara que la lluvia había oscurecido hasta volverla casi negra, unos pantalones de vestir arrugados y unos zapatos que ya comenzaban a llenarse de agua. Detrás de Clara apareció Iván. Iván Montalvo. 42 años. Camisa blanca impecable. Reloj de acero brillante. Sonrisa arrogante. El tipo de hombre que nunca necesitaba levantar la voz porque estaba acostumbrado a que otros obedecieran antes de que él terminara una frase. No vivía allí. O al menos no oficialmente. Pero esa noche estaba dentro de la casa de Ernesto, apoyado contra la pared del recibidor, sosteniendo una copa de vino como si aquella escena fuera una función privada montada para su entretenimiento. Clara, ya basta, dijo Iván con falsa serenidad. No te desgastes. Hay personas que solo entienden cuando se les cierra la puerta en la cara. Ernesto lo miró. Hubo un segundo, apenas un segundo, en que el dolor dejó espacio a la rabia. No era una rabia explosiva. Ernesto no era un hombre de golpes ni de gritos. Era una rabia silenciosa, profunda, de esas que nacen cuando un hombre comprende que lo han estado pisando durante años y que los demás ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. Esta también es mi casa, dijo Ernesto, con la voz ronca. Clara avanzó un paso. La luz cálida del recibidor iluminaba su rostro perfectamente maquillado. Llevaba un vestido beige, elegante, caro. Las uñas rojas. El cabello recogido. Ni una gota de lluvia la tocaba. Parecía una jueza dictando sentencia desde un estrado. No, Ernesto, respondió despacio. Esta casa está a mi nombre. Las cuentas están a mi nombre. Los coches están a mi nombre. La empresa está a mi nombre. Tú, legalmente, no tienes nada. Él sintió que esas palabras le abrían el pecho. No porque fueran nuevas, sino porque, en el fondo, ya las había escuchado muchas veces, de muchas formas distintas.
No entiendes de dinero. Déjame firmar a mí, tú eres demasiado confiado. No te metas en asuntos legales, Ernesto. Lo hago por nuestro bien. Confía en mí. Durante años había confiado. Y ahora estaba bajo la lluvia, con una maleta rota a sus pies. ¿Y los niños?, preguntó él, mirando hacia el interior. Marina, de 26 años, dio un paso atrás, como si temiera que su padre pudiera mancharla con su desgracia. Llevaba ropa deportiva de marca y sostenía el teléfono en la mano. Su cara mostraba incomodidad, pero no compasión. A su lado, Álvaro, de 30 años, ni siquiera fingía tristeza. Miraba a su padre con una mezcla de impaciencia y vergüenza, como si Ernesto fuera un problema doméstico que por fin estaban resolviendo. «Papá», dijo Álvaro, «no hagas esto más difícil». Ernesto lo miró con una incredulidad tan profunda que por un momento pareció no entender el idioma. «¿Yo?», susurró. «¿Yo lo hago difícil?». Álvaro suspiró. «Mamá ya tomó una decisión. Y sinceramente, todos estamos de acuerdo. Necesitas salir de aquí. Necesitas aprender a vivir por tu cuenta». Ernesto sintió que las piernas le fallaban. Ese era el mismo niño al que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El mismo al que había enseñado a montar en bicicleta en el parque, corriendo detrás de él con una mano en el sillín y la otra lista para evitarle una caída. El mismo al que había defendido cuando los profesores decían que era distraído, cuando Clara lo acusaba de ser flojo, cuando todos parecían exigirle más de lo que un niño podía dar. «Álvaro», dijo con la voz quebrada. «Yo dejé mi empleo para cuidarte cuando naciste. Tu madre trabajaba jornadas dobles. Yo cocinaba, te llevaba al colegio, te ayudaba con los deberes, estuve contigo en cada operación, en cada examen, en cada miedo que tenías por la noche». El joven apretó la mandíbula. «Eso fue hace mucho, papá». Ernesto recibió la frase como un disparo. Eso fue hace mucho. Como si el amor caducara. Como si los años entregados perdieran valor porque ya no resultaban útiles. Marina se movió incómoda. «Papá, por favor, los vecinos van a mirar». Entonces Ernesto entendió. No le preocupaba que él estuviera destrozado. Le preocupaba que alguien los viera. Y alguien los estaba viendo. En la casa de enfrente, detrás de una cortina azul oscuro, un hombre permanecía inmóvil junto a la ventana del segundo piso. Se llamaba Samuel Rivas. Tenía 70 años, el cabello completamente blanco y una forma de vestir sobria que hacía pensar en profesores jubilados o viudos silenciosos. Vivía solo desde hacía 3 años, desde que su esposa murió de un infarto mientras regaba las hortensias del jardín. Casi no hablaba con nadie. Saludaba con educación, recogía el periódico temprano, caminaba por el barrio a las 7 de la mañana y regresaba antes de que los demás empezaran el día. Los vecinos lo consideraban un hombre amable pero distante. Nadie sabía demasiado de él. Nadie, excepto algunos jueces, empresarios, fiscales y políticos de alto nivel que aún recordaban su nombre con una mezcla de respeto y temor. Samuel Rivas había sido uno de los abogados más importantes de España. Durante 4 décadas había llevado casos imposibles. Había desmontado fraudes millonarios, había enfrentado a familias poderosas, había ganado juicios que otros consideraban perdidos antes de empezar. Su especialidad no era gritar en los tribunales. Su especialidad era escuchar. Observar. Esperar. Encontrar el detalle que los arrogantes dejaban a la vista porque estaban demasiado convencidos de su impunidad. Y aquella noche, Samuel Rivas estaba observando. No por curiosidad morbosa, sino porque llevaba meses notando cosas extrañas en la casa de enfrente. Voces altas. Portazos.
Un hombre que salía al jardín a medianoche para llorar en silencio, creyendo que nadie lo veía. Una mujer que recibía a un visitante joven cuando su marido se marchaba al mercado. Un hijo que hablaba por teléfono en la entrada diciendo frases como ya casi está todo firmado y cuando papá salga, será más fácil vender. Samuel había aprendido en su profesión que las tragedias familiares rara vez empiezan con un gran escándalo. Empiezan con una frase dicha en voz baja. Con una firma apresurada. Con una cuenta conjunta que deja de ser conjunta. Con un hombre bueno que prefiere callar para mantener la paz. Esa noche, cuando escuchó los gritos y vio a Ernesto bajo la lluvia, Samuel no apartó la mirada. Clara tomó la maleta de Ernesto y la empujó con el pie. La maleta cayó del escalón y se abrió sobre el charco. Algunas camisas se deslizaron hacia el agua. La fotografía familiar quedó boca arriba, empapándose lentamente. En la imagen, Ernesto sonreía. Clara también. Los niños eran pequeños. Todos estaban en la playa, abrazados, con el mar detrás. Ernesto se agachó con torpeza para recogerla. Sus dedos temblaban. La lluvia golpeaba su nuca. Cuando levantó la fotografía, Clara habló otra vez. Deja eso. No tiene sentido que sigas aferrándote a una familia que ya no te quiere. Hubo un silencio. No un silencio vacío. Un silencio de muerte. Ernesto cerró los ojos. Durante un segundo, pareció que iba a romperse por completo. Sus hombros cayeron. Su respiración se volvió irregular. El agua le corría por el rostro, mezclándose con lágrimas que él ya no intentaba ocultar. Pero no suplicó. No gritó. No insultó. Solo miró a Clara, luego a sus hijos, luego a Iván. Y dijo con una calma que a todos les resultó incómoda. Algún día van a recordar esta noche. Clara sonrió. Estoy segura de que tú la recordarás más que nosotros. Luego cerró la puerta. No despacio. No con duda. La cerró de golpe. El sonido retumbó en la calle como un martillazo. Ernesto quedó solo bajo la lluvia. Solo con su maleta abierta. Solo con su ropa mojada. Solo con la fotografía arrugada entre las manos. Durante unos segundos, no se movió. Parecía un hombre abandonado por el mundo. Pero desde la ventana de enfrente, Samuel Rivas ya había tomado una decisión. Apagó la luz del salón, bajó las escaleras con pasos lentos pero firmes, tomó un paraguas negro del perchero y abrió la puerta de su casa. La lluvia lo recibió con fuerza. Samuel cruzó la calle sin prisa. Ernesto no lo vio acercarse hasta que la lluvia dejó de golpearle la cara. Levantó la vista y encontró sobre él el paraguas negro. Buenas noches, Ernesto, dijo Samuel con voz grave. Ernesto tragó saliva. Don Samuel, perdone. No quería causar molestias. El anciano lo observó en silencio. En su mirada no había lástima. Había algo mucho más poderoso, reconocimiento. Como si vieran no a un hombre derrotado, sino a alguien que acababa de sobrevivir al primer golpe de una batalla larga. Usted no está causando molestias, respondió Samuel. Lo que acabo de presenciar tiene otro nombre. Ernesto bajó la mirada hacia la maleta. No quiero problemas. Samuel se inclinó lentamente, recogió una camisa empapada y la metió dentro de la maleta. Eso dicen siempre las personas buenas cuando ya las han metido en un problema enorme. Ernesto intentó sonreír, pero no pudo. No tengo a dónde ir. Sí tiene, dijo Samuel. Ernesto lo miró confundido. Mi casa tiene una habitación libre. Mi esposa la usaba como estudio. Está limpia. Tiene calefacción. Y, sobre todo,
Tiene una puerta que nadie le cerrará en la cara esta noche. Ernesto abrió la boca para negarse. La costumbre de no incomodar a nadie era más fuerte que el frío. No puedo aceptar eso. Samuel lo miró con severidad. Puede aceptar ayuda, Ernesto. No es un delito. La frase lo atravesó de una forma inesperada. Puede aceptar ayuda. Nadie se lo había dicho en años. Durante casi 3 décadas, Ernesto había sido quien ayudaba. Quien resolvía. Quien cedía. Quien se levantaba temprano para que otros durmieran. Quien firmaba donde Clara le señalaba. Quien callaba para evitar discusiones. Quien se tragaba el orgullo porque la familia era lo primero. La familia. La palabra le pesó como una piedra mojada dentro del pecho. Samuel cerró la maleta como pudo, aunque la cremallera quedó torcida. Vamos, dijo. Ernesto miró una última vez la casa. Las luces del salón seguían encendidas. A través de las cortinas se distinguían sombras moviéndose. Clara. Iván. Sus hijos. Quizás ya estaban brindando. Quizás riendo. Quizás celebrando que por fin habían sacado de la casa al hombre que consideraban un estorbo. Ernesto sostuvo la fotografía contra su pecho y caminó junto a Samuel hacia la casa de enfrente. Pero para entender cómo Ernesto Salazar llegó a esa noche, empapado, humillado y abandonado en la puerta de su propio hogar, hay que volver atrás. Mucho antes de la lluvia. Mucho antes de Iván. Mucho antes de que sus hijos aprendieran a mirarlo como si fuera una carga. Hay que volver a la época en que Ernesto todavía tenía sueños. Cuando conoció a Clara, él tenía 29 años y trabajaba como jefe de operaciones en una empresa de logística. No era rico, pero era respetado. Tenía un carácter tranquilo, una inteligencia práctica y una capacidad extraordinaria para resolver problemas sin hacer ruido. Sus compañeros confiaban en él porque nunca prometía lo que no podía cumplir y porque, cuando decía me encargo, las cosas simplemente se arreglaban. Clara tenía 27 y estudiaba administración de empresas. Era brillante, ambiciosa, magnética. Entraba en una habitación y parecía absorber toda la atención. Hablaba con seguridad, caminaba con determinación y miraba a la gente como si ya supiera qué podía obtener de cada uno. Ernesto se enamoró de ella en una conferencia universitaria donde él había sido invitado a hablar sobre gestión de almacenes. Clara le hizo 3 preguntas al final de la charla. No preguntas amables, sino preguntas difíciles, incisivas, casi desafiantes. Él respondió con calma. Ella sonrió por primera vez. No se pone nervioso fácilmente, señor Salazar, le dijo después. Trabajo con camiones, aduanas y proveedores enfadados, respondió él. Después de eso, una pregunta inteligente se agradece. Clara se rió. Y Ernesto sintió, con la ingenuidad limpia de los hombres buenos, que acababa de encontrar a alguien capaz de verlo de verdad. Durante los primeros años fueron felices. O al menos eso creyó él. Se casaron en una iglesia pequeña de Toledo, con flores blancas y música de violín. Ernesto lloró cuando Clara caminó hacia el altar. Ella se burló de él después, pero con ternura. Eres demasiado sentimental, le dijo, acariciándole la mejilla. Solo contigo, respondió él. Al principio, esa frase la hacía sonreír. Después, con los años, la usaría para ridiculizarlo. Cuando nació Álvaro, Clara estaba comenzando a levantar su consultora financiera. Tenía clientes pequeños, largas jornadas y una ambición que no cabía en el apartamento de 2 habitaciones donde vivían. Ernesto, en cambio, tenía un empleo estable y posibilidades reales de ascender. Su jefe le había ofrecido mudarse a Barcelona para dirigir una nueva sede. Era la oportunidad de su vida.
Él llegó a casa con la carta de promoción en el bolsillo, emocionado como un niño. Clara estaba sentada en la cocina, con Álvaro dormido en brazos y ojeras profundas bajo los ojos. Me ofrecieron el puesto, dijo Ernesto. Dirección regional. El salario casi se duplica. Tendríamos que mudarnos, pero podríamos empezar de nuevo, comprar una casa mejor, ahorrar para el futuro. Clara lo miró en silencio. Luego miró al bebé. ¿Y mi empresa? Ernesto se quedó quieto. Podrías trabajar desde Barcelona. O abrir allá una oficina pequeña. Yo te ayudaría. Clara soltó una risa cansada. Claro. Tu sueño primero, el mío después. No dije eso. No hace falta que lo digas. Está claro. Esa noche discutieron durante horas. Clara lloró. Dijo que nadie creía en ella. Que todos esperaban que renunciara a su carrera por ser madre. Que si Ernesto la amaba de verdad, no la obligaría a abandonar lo único que estaba construyendo. Ernesto escuchó. Como siempre. Al día siguiente rechazó la promoción. Su jefe intentó convencerlo. Ernesto, estas oportunidades no llegan dos veces. Él sonrió con tristeza. Mi familia me necesita aquí. La familia. Otra vez esa palabra. A partir de entonces, todo cambió lentamente. No de golpe. Las tragedias verdaderas rara vez llegan haciendo ruido. Llegan con pequeñas concesiones. Primero, Ernesto pidió una reducción de jornada para cuidar a Álvaro mientras Clara atendía clientes. Después dejó de viajar por trabajo porque los niños necesitan estabilidad. Luego nació Marina, y Clara, ya con una cartera importante de clientes, le pidió que renunciara definitivamente. Solo por unos años, le dijo. Cuando la empresa se consolide, tú podrás hacer lo que quieras. Ernesto la creyó. Durante el día cambiaba pañales, cocinaba, limpiaba, llevaba a los niños al pediatra, revisaba deberes, pagaba facturas, hacía llamadas, esperaba a técnicos, reparaba grifos, organizaba cumpleaños y preparaba cenas para los clientes de Clara. Por la noche, cuando todos dormían, se sentaba en la mesa de la cocina y abría una libreta vieja donde aún dibujaba planes, un pequeño negocio de importación, una asesoría logística, quizá una cooperativa de transporte. Pero siempre había algo más urgente. Un niño enfermo. Una reunión de Clara. Una factura. Una crisis familiar. Los sueños de Ernesto no murieron de un golpe. Murieron aplazados. Clara, en cambio, creció. Su consultora se convirtió en una empresa respetada. Luego en un grupo empresarial. Luego en una firma con oficinas en Madrid, Valencia y Sevilla. En las entrevistas, ella hablaba de esfuerzo, visión y disciplina. Decía que había empezado sola, sin apoyo, luchando contra todos. Ernesto la veía por televisión desde la cocina, con un paño de plato sobre el hombro. A veces esperaba que ella dijera su nombre. No por vanidad. Solo una mención. Mi esposo estuvo conmigo. Ernesto me ayudó. Sin él, no habría podido. Pero Clara nunca lo decía. Cuando los periodistas le preguntaban por su familia, ella sonreía con elegancia. He tenido que sacrificar mucho para llegar hasta aquí. Ernesto apagaba la televisión. Luego seguía preparando la cena. Los hijos crecieron en esa casa de silencios elegantes. Álvaro aprendió pronto de quien convenía sentirse orgulloso. En el colegio, cuando le preguntaban por sus padres, hablaba de Clara con entusiasmo, mi madre es empresaria. De Ernesto decía, mi padre está en casa. Al principio no había malicia en esa frase. Era un niño repitiendo lo que veía. Pero Clara corregía el mundo desde la mesa.
Tu padre se ocupa de cosas domésticas, decía con una sonrisa fina. No todos nacen para grandes responsabilidades. Ernesto levantaba la vista. Quería decir algo. Quería explicar que él también había tenido responsabilidades grandes. Que había dirigido equipos, negociado contratos, sostenido la casa con una paciencia que nadie valoraba. Pero miraba a sus hijos y callaba. No quería convertir la cena en una batalla. Marina era más dulce al principio. De niña corría hacia él al salir del colegio, le mostraba dibujos, le pedía cuentos antes de dormir. Decía que cuando creciera quería casarse con alguien bueno como papá. Ernesto guardó esa frase durante años como quien guarda una joya. Pero la adolescencia trajo otro lenguaje. Clara comenzó a llevarla a eventos, presentaciones, comidas con clientes. Le enseñó a vestir, a hablar, a sonreír sin mostrar demasiado, a no parecer necesitada. La gente buena es útil, le decía Clara, pero la gente fuerte es la que gana. Marina escuchaba. Y poco a poco empezó a mirar a Ernesto con una piedad incómoda. Una tarde, cuando ella tenía 17 años, él preparó chocolate caliente porque la vio llegar triste. Había discutido con unas amigas. Ernesto se sentó a su lado en la cocina y le acarició el cabello. A veces la gente hiere porque no sabe pedir cariño, dijo él. Marina apartó la cabeza. Papá, por favor, no empieces con tus frases de víctima. Ernesto retiró la mano lentamente. Solo quería ayudarte. Ya lo sé. Pero tú siempre haces eso. Todo lo conviertes en algo sentimental. Él no respondió. Esa noche guardó la taza de chocolate intacta. Y entendió que su hija estaba aprendiendo a avergonzarse de él. Los desprecios diarios se volvieron parte del mobiliario de la casa. Como el reloj del pasillo. Como la mesa de roble. Como las fotografías familiares donde todos sonreían. Ernesto. Esta camisa no. Pareces un empleado de mantenimiento. No opines de inversiones, cariño. No es tu mundo. ¿Puedes servir el vino y no interrumpir la conversación? Los documentos déjalos donde estaban. No quiero que confundas nada. No seas dramático. Nadie te está atacando. Él aprendió a moverse sin hacer ruido. A identificar el humor de Clara por el sonido de sus tacones. A saber cuándo convenía hablar y cuándo era mejor desaparecer. A comer después que todos se había invitados. A sonreír cuando alguien preguntaba. ¿Y usted a qué se dedica, Ernesto? Clara respondía antes que él. Ernesto es el alma de la casa. Todos sonreían. Algunos con ternura. Otros con condescendencia. Él bajaba la mirada. Intento ayudar, decía. Intento ayudar. Esa frase terminó convirtiéndose en su biografía. El vecino Samuel Rivas llegó al barrio cuando Ernesto ya estaba apagado. Fue 3 años antes de la noche de lluvia. La casa de enfrente llevaba meses vacía hasta que una mañana llegó un camión de mudanzas y un hombre de cabello blanco supervisó todo con una serenidad casi militar. Ernesto fue el primero en cruzar la calle con una bandeja de empanadas caseras. Bienvenido al barrio, dijo. Soy Ernesto, vivo enfrente. Samuel lo observó unos segundos antes de aceptar la bandeja. Samuel Rivas. Muchas gracias. No esperaba una bienvenida tan amable. Aquí no somos muchos, así que conviene empezar bien. Samuel sonrió apenas. Tiene usted razón. Desde entonces se saludaban de vez en cuando. Ernesto le llevaba pan recién hecho algunas mañanas. Samuel le prestaba libros. Conversaban sobre plantas, clima, viejas películas y, alguna vez, sobre la vida. Pero Ernesto nunca hablaba mal de su familia.
ni siquiera cuando era evidente que algo estaba mal. Samuel lo veía barrer la entrada después de tormentas, cargar bolsas de la compra, reparar la verja, sacar la basura, atender llamadas con expresión tensa. También lo veía quedarse quieto en el jardín algunas noches, mirando las ventanas iluminadas de su propia casa como si no supiera si tenía derecho a entrar. Una tarde de otoño, Samuel encontró a Ernesto sentado en un banco del parque cercano. Tenía un sobre en las manos. «Parece preocupado», dijo Samuel. Ernesto se sobresaltó. «No, no. Solo, cosas de casa». Samuel se sentó a su lado. Las cosas de casa son las que más destruyen cuando uno las guarda demasiado tiempo. Ernesto apretó el sobre. Clara quiere reorganizar algunos bienes. Dice que es por estrategia fiscal. Me pidió firmar poderes, autorizaciones, documentos de la empresa. ¿Los leyó? Ernesto soltó una risa avergonzada. No entiendo mucho de eso. Samuel lo miró con atención. ¿Y confía en quien sí entiende? Ernesto tardó en responder. Es mi esposa. Samuel no dijo nada más. Pero esa noche, desde su ventana, vio a Clara discutir con Ernesto en la entrada. No escuchó todo. Solo fragmentos. Siempre complicándolo todo. Solo quería revisar. ¿Revisar qué? ¿Ahora desconfías de mí? No, Clara, pero... Firma y deja de actuar como si fueras víctima. Al día siguiente Ernesto apareció con la mejilla marcada, no por un golpe, sino por una vergüenza más honda. Samuel no preguntó. Solo le entregó una tarjeta. Por si alguna vez necesita consejo. Ernesto la miró. La tarjeta decía: Samuel Rivas Alcántara. Abogado. No decía más. No mencionaba premios, ni cargos, ni bufetes. Solo abogado. Ernesto la guardó en la cartera. Nunca la usó. No por falta de necesidad, sino por miedo a aceptar que su matrimonio ya no era un hogar sino una trampa. Los meses siguientes fueron peores. Clara empezó a ausentarse más. Decía que tenía reuniones nocturnas, viajes de negocios, cenas con inversores. Iván Montalvo apareció como consultor externo. Al principio llegaba con carpetas y hablaba de expansión internacional. Luego se quedaba demasiado tarde. Después Clara ya ni se molestó en ocultar la confianza entre ellos. Iván llamaba a Ernesto campeón. Campeón. ¿Nos preparas café? Campeón, Clara dice que tú sabes dónde están las copas buenas. Campeón, no te preocupes por estos temas. Son de adultos. La primera vez que lo dijo, Álvaro se rió. Ernesto fingió no escuchar. La segunda vez, Marina también sonrió. Y algo se rompió. No de forma visible. Pero se rompió. Una noche, Ernesto bajó a la cocina y encontró a Clara e Iván hablando en voz baja junto a la isla de mármol. Él se detuvo antes de entrar. No puede reclamar nada, decía Iván. Si firmó los poderes y las sesiones, está fuera. ¿Y si se pone difícil? Preguntó Clara. No se pondrá difícil. Lo conoces. Ese hombre no sabe pelear. Clara guardó silencio. Luego dijo una frase que Ernesto jamás olvidaría. Por eso me casé con él. Ernesto retrocedió sin hacer ruido. Subió las escaleras. Entró al dormitorio de invitados, donde dormía desde hacía meses porque Clara decía que necesitaba espacio, y se sentó en la cama. No lloró. No esa vez. Se quedó mirando sus manos. Manos que habían sostenido bebés, preparado comidas, arreglado enchufes, firmado documentos, acariciado frentes con fiebre, limpiado lágrimas ajenas.
Manos buenas. Manos cansadas. Manos que, quizás, habían confiado demasiado. Al día siguiente buscó la tarjeta de Samuel. La sostuvo entre los dedos durante varios minutos. Luego la volvió a guardar. Todavía no. Se dijo que quizá había entendido mal. Que quizá Clara no hablaba de él. Que quizá Iván exageraba. Que quizá sus hijos no sabían. La esperanza, cuando se vuelve desesperada, también puede ser una forma de ceguera. La noche de la expulsión empezó con una cena. Clara había convocado a todos en el comedor principal. Había velas, vino caro, vajilla de porcelana. Ernesto pensó, absurdamente, que tal vez querían hablar como familia. Que quizá había llegado el momento de aclarar las cosas. Él preparó merluza al horno, ensalada templada y pan casero. Clara apareció con Iván. Álvaro llegó 20 minutos tarde, hablando por teléfono. Marina bajó las escaleras con expresión aburrida. Nadie agradeció la comida. Durante los primeros minutos hablaron de negocios. De una venta. De una posible mudanza. De cerrar etapas. Ernesto escuchaba en silencio. Hasta que Clara dejó la copa sobre la mesa. Ernesto, necesitamos hablar de tu situación. Él levantó la vista. ¿Mi situación? Iván sonrió. Álvaro miró su plato. Marina respiró hondo, como quien se prepara para una molestia inevitable. Clara abrió una carpeta. Esto ya no funciona. Nuestra convivencia se ha vuelto insostenible. No quiero escenas, no quiero dramatismos y no quiero que intentes manipular a los niños con culpa. Ernesto sintió un frío extraño en la espalda. ¿Qué es esto? Una separación ordenada, dijo Clara. Tú vas a salir de la casa esta noche. Mañana mi abogado te enviará las condiciones. ¿Esta noche? Sí. Ernesto miró hacia la ventana. La lluvia golpeaba los cristales. Clara, está diluviando. Entonces llama un taxi. No tengo dinero en efectivo. Iván intervino con tono amable. Hay albergues bastante decentes, Ernesto. Nadie se muere por pasar una noche fuera. Ernesto lo miró. No te estoy hablando a ti. El silencio cayó sobre la mesa. Clara entrecerró los ojos. Cuidado con el tono. Por primera vez en años, Ernesto no bajó la mirada de inmediato. Este hombre está sentado en mi mesa, bebiendo mi vino, hablando de echarme de mi casa. Creo que mi tono es lo de menos. Álvaro golpeó la mesa con la palma. Papá, no empieces. ¿Tú también? Preguntó Ernesto. Su hijo no respondió. Y esa falta de respuesta fue respuesta suficiente. Clara se levantó. Se acabó. Marina, trae la maleta. Ernesto miró a su hija. ¿Tú preparaste mi ropa? Marina tenía los ojos brillantes, pero la voz dura. Mamá me pidió ayuda. ¿Y no pensaste en decirme algo? Papá, por favor. No lo hagas peor. Otra vez esa frase. No lo hagas peor. Como si el dolor de Ernesto fuera una falta de educación. Como si ser expulsado de su vida fuera aceptable siempre y cuando no incomodara a los presentes. Él se levantó lentamente. La silla rozó el suelo con un sonido largo. Áspero. Quiero ver los documentos. Clara se quedó quieta. ¿Qué documentos? Los que dices que firmé. Los poderes. Las sesiones. Todo. Iván dejó la copa en la mesa. La sonrisa desapareció por un instante. Fue breve. Pero Ernesto lo vio. Y algo dentro de él, algo pequeño pero firme, se encendió. Clara recuperó el control.
No tienes derecho a exigir nada en este momento. Soy tu esposo. Eres un obstáculo. La frase salió limpia. Sin máscara. Sin maquillaje. Sin posibilidad de interpretación. Ernesto asintió despacio. Como si por fin hubiera recibido la confirmación que llevaba años temiendo. Entiendo. Clara pareció desconcertada por su calma. Bien. Entonces recoge tu maleta. Marina apareció con ella. La dejó junto a la puerta. No se acercó a abrazarlo. No le pidió perdón. No dijo papá. Ernesto caminó hacia el recibidor. Cada paso parecía atravesar una vida entera. Pasó junto al perchero donde aún colgaba el abrigo que Clara le había regalado 20 años atrás. Pasó junto a la pared de fotografías. Se detuvo frente a una imagen de Marina a los 7 años, dormida sobre su pecho después de una fiebre. La tocó con 2 dedos. No te lleves nada de las paredes, dijo Clara detrás de él. Ernesto retiró la mano. Solo estaba mirando. Ya miraste suficiente. Él tomó la maleta. Abrió la puerta. El viento y la lluvia entraron de golpe. Por un instante, nadie habló. Ernesto se giró. Esperaba, quizás por última vez, una señal humana. Un perdón. Una duda. Una grieta. Nada. Solo Clara con los brazos cruzados. Iván detrás, satisfecho. Álvaro mirando al suelo. Marina mordiéndose el labio, pero inmóvil. Entonces Clara pronunció las palabras que comenzaron esta historia. Sal de mi casa, Ernesto. Y no vuelvas a tocar esa puerta si todavía te queda un poco de vergüenza. Y él salió. No porque aceptara la injusticia, sino porque, en ese momento, entendió que quedarse habría sido suplicar por migajas de un amor que ya no existía. Lo que no sabía Clara era que, al echarlo bajo la lluvia, acababa de cometer el primer error grave de su vida. Porque Samuel Rivas lo había visto todo. Y Samuel Rivas no solo era un vecino. Era memoria. Era ley. Era paciencia. Era el hombre que sabía exactamente cómo se derrumba a quienes creen que lo han calculado todo. Cuando Ernesto entró en la casa de Samuel, temblaba de frío. El recibidor olía a madera antigua, café recién hecho y libros. Había una lámpara encendida junto a un sillón verde oscuro. En una pared, una fotografía en blanco y negro mostraba a Samuel joven, de pie junto a una mujer sonriente frente a un edificio de tribunales. Pase al baño, dijo Samuel. Hay toallas limpias. Le dejaré ropa seca de mi hijo. Hace años que no vive aquí, pero creo que algo le servirá. Ernesto asintió. Gracias. La palabra le salió pequeña. Como si no recordara cómo recibir bondad. Media hora después, sentado en la cocina de Samuel con un jersey demasiado grande y una taza de café caliente entre las manos, Ernesto parecía otro hombre. No mejor. No tranquilo. Pero al menos ya no estaba bajo la lluvia. Samuel se sentó frente a él. No hizo preguntas de inmediato. Eso también era una forma de respeto. Ernesto miraba el vapor de la taza. No sé qué hice mal, dijo al fin. Samuel no respondió. Trabajé. Cuidé a mis hijos. Apoyé a Clara. Dejé cosas, sí, pero uno deja cosas por amor. Uno piensa que después la vida devuelve algo. No dinero, no reconocimiento público, solo un poco de lealtad. Su voz se quebró. Un poco de lealtad, don Samuel. El anciano bajó la mirada. A veces la gente confunde la bondad con disponibilidad permanente. Y cuando una persona buena empieza a poner límites, quienes se beneficiaban de su silencio lo llaman traición.
Ernesto cerró los ojos. No tengo fuerzas para pelear. Samuel se inclinó hacia adelante. No necesita pelear esta noche. Ernesto lo miró. ¿Y mañana? Samuel apoyó ambas manos sobre la mesa. Sus dedos eran largos, firmes, de uñas perfectamente cortadas. Manos de un hombre que había firmado cientos de recursos, abierto expedientes, señalado contradicciones ante jueces que intentaban parecer indiferentes. Mañana necesita recordar, dijo. ¿Recordar qué? Todo. Fechas. Firmas. Documentos. Conversaciones. Testigos. Cuentas. Propiedades. Nombres. Cada cosa que le hicieron creer que no importaba. Ernesto tragó saliva. ¿Para qué? Samuel sostuvo su mirada. Porque la verdad, Ernesto, rara vez aparece sola. Hay que ordenarla. Hay que ponerle fecha. Hay que demostrarla. El silencio llenó la cocina. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro, por primera vez en muchos años, Ernesto sintió que alguien no le pedía que callara. Don Samuel, murmuró. ¿Usted todavía ejerce? El anciano se quedó quieto. Una sombra de algo parecido a nostalgia cruzó su rostro. Me retiré cuando murió mi esposa. Lo siento. Yo también. Samuel miró hacia la ventana. En la casa de enfrente, las luces seguían encendidas. Pero hay asuntos, añadió lentamente, que hacen que un hombre reconsidere su retiro. Ernesto sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No puedo pagarle. Samuel volvió a mirarlo. Y por primera vez esa noche, sonrió. No con alegría, sino con una calma peligrosa. Eso, Ernesto, será el menor de nuestros problemas. La taza tembló entre las manos de Ernesto. ¿Nuestros? Samuel se levantó, caminó hasta un mueble del salón y regresó con una libreta de tapas negras. La colocó sobre la mesa y dejó un bolígrafo encima. Empiece por el principio. Ernesto miró la libreta. Durante años, su historia había vivido desordenada dentro de él. Como una habitación cerrada donde todos tiraban cosas y nadie limpiaba. Humillaciones pequeñas. Firmas dudosas. Frases crueles. Renuncias. Sospechas. Miedos. No sabía si tendría sentido al decirlo en voz alta. Pero Samuel esperaba. Sin prisa. Sin juicio. Sin esa impaciencia que Clara siempre mostraba cuando él tardaba demasiado en explicar lo que sentía. Ernesto tomó el bolígrafo. La mano le temblaba. No sé por dónde empezar. Samuel respondió. Empiece por la primera vez que ella le pidió firmar algo que usted no entendía. Ernesto levantó la vista. Y en ese instante, recordó. Un despacho iluminado. Una carpeta azul. Clara sonriendo demasiado. Iván aún no existía en sus vidas. Álvaro acababa de entrar en la universidad. Marina cumplía 18. Y él, confiado, había firmado un documento que Clara le presentó como un simple trámite bancario. Pero ahora, bajo la luz cálida de la cocina de Samuel, esa escena regresó con un detalle que antes no había notado. La firma de Clara ya estaba puesta. La fecha estaba en blanco. Y el notario que aparecía en el sello era amigo de Iván Montalvo. Ernesto dejó el bolígrafo sobre la mesa. Dios mío, susurró. Samuel no se movió. ¿Qué recordó? Ernesto sintió que el frío volvía, pero esta vez no venía de la lluvia. Creo que esto empezó mucho antes de lo que yo pensaba. Samuel abrió la libreta. Entonces tenemos trabajo.
Y mientras la tormenta golpeaba las ventanas, en la casa de enfrente Clara Valdés brindaba con Iván creyendo que al fin se había librado del hombre débil que estorbaba sus planes. No imaginaba que, a pocos metros, ese mismo hombre estaba empezando a recordar. Y que cada recuerdo sería una piedra. Cada fecha, una grieta. Cada firma, una puerta. Hasta que toda la mentira que Clara había construido durante años comenzara a derrumbarse sobre ella. Ernesto escribió hasta que los dedos comenzaron a dolerle. No era una escritura elegante. No eran frases ordenadas ni recuerdos perfectamente colocados en fila. Al principio eran palabras sueltas, fechas aproximadas, nombres que aparecían como sombras, notaría, poder general. Clara dijo que era urgente, Álvaro estaba presente, Marina no quiso mirar, Iván llamó 2 veces esa noche. Samuel Rivas no lo interrumpía. Solo escuchaba. A veces levantaba una ceja. A veces anotaba algo en otra libreta. A veces hacía una pregunta mínima, tan precisa que obligaba a Ernesto a volver a una escena que llevaba años enterrada. ¿Quién le entregó ese documento? Clara. ¿Delante de quién? De Álvaro. Y creo que también estaba el contable de la empresa. ¿El señor Duarte? Ernesto levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo sabe ese nombre? Samuel apoyó el bolígrafo sobre la mesa. Porque antes de retirarme llevé 3 casos contra sociedades asesoradas por Rodrigo Duarte. En 2 hubo falsificación de firmas. En 1, apropiación indebida. Nunca pudieron condenarlo, pero el olor era el mismo. Ernesto sintió un nudo en el estómago. La cocina de Samuel estaba en silencio, salvo por el golpe de la lluvia en los cristales. En la casa de enfrente, las luces seguían encendidas. A través de la ventana, Ernesto alcanzaba a ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Quizá Clara y sus hijos aún hablaban de él. Quizá ya estaban decidiendo qué hacer con su ropa, sus libros, sus pocas pertenencias. Durante años, Ernesto había creído que la humillación más grande era ser ignorado. Aquella noche comprendió que había algo peor, descubrir que quienes te ignoraban llevaban tiempo estudiando cómo quitarte hasta el derecho a defenderte. Hay algo más, dijo de pronto. Samuel lo miró. Continúe. Ernesto tragó saliva. Hace 2 meses encontré una carpeta en el despacho de Clara. No la abrí completa. Me dio miedo. Pero vi mi nombre. Y vi una frase. Renuncia voluntaria a derechos patrimoniales futuros. Samuel no cambió la expresión, pero sus ojos se endurecieron. ¿Firmada? No lo sé. Clara entró y me quitó la carpeta. Me gritó. Dijo que yo estaba invadiendo su privacidad. ¿Y usted había firmado algo parecido? Ernesto negó con la cabeza. No conscientemente. Samuel se quedó quieto unos segundos. Luego cerró la libreta con suavidad. Ernesto, escúcheme bien. No voy a prometerle milagros. La ley no funciona como en las películas. Hay documentos, plazos, pruebas, jueces, recursos. Pero si puedo decirle algo, cuando una persona ha construido una mentira con exceso de confianza, casi siempre deja huellas. Y su esposa parece demasiado convencida de que usted nunca miraría hacia atrás. Ernesto bajó la mirada. Porque nunca lo hice. Hasta esta noche. La frase quedó suspendida en el aire. Hasta esta noche. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero el cielo seguía gris. Ernesto despertó en la habitación de invitados de Samuel con una sensación extraña. Por primera vez en muchos años nadie lo había despertado para pedirle algo. Nadie le había dicho que el café estaba mal. Nadie le había preguntado dónde estaban unas llaves.
Nadie le había recordado que no servía para manejar asuntos importantes. Se sentó en la cama y miró sus manos. Todavía temblaban, pero menos. Sobre la silla, Samuel había dejado ropa limpia, una toalla y una nota. Desayuno a las 8. No cruce la calle. No hable con Clara. No firme nada. Ernesto leyó la última frase 3 veces. No firme nada. Parecía una orden simple. Pero para él era casi una revolución. A las 8, bajó a la cocina. Samuel ya estaba allí, vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul. No parecía un jubilado. Parecía un hombre que acababa de despertar una parte antigua de sí mismo. Buenos días, dijo. Buenos días. He hecho algunas llamadas. Ernesto parpadeó. ¿Tan temprano? La gente que debe favores suele contestar temprano. Samuel sirvió café. Necesitamos 3 cosas. Primero, impedir que los sigan despojando. Segundo, conseguir copias de todos los documentos que usted supuestamente firmó. Tercero, averiguar si hubo falsificación, abuso de poder o simulación patrimonial. Eso suena enorme. Lo es. Ernesto se quedó callado. Samuel lo observó con atención. También necesito advertirle algo. Van a intentar hacerlo sentir culpable. Su esposa, sus hijos, tal vez incluso personas ajenas. Le dirán que está destruyendo a la familia. Que se volvió ambicioso. Que alguien le está llenando la cabeza. Que antes era bueno y ahora es cruel. Ernesto cerró los ojos. Ya podía escuchar la voz de Clara. Te estás dejando manipular. Samuel quiere aprovecharse de ti. Los niños están sufriendo por tu culpa. ¿De verdad vas a llevar esto a los tribunales? No sé si podré soportarlo, admitió. Samuel no suavizó la mirada. Entonces soporte solo lo justo. Lo demás lo soportará la prueba. A las 10 de la mañana, Clara llamó por primera vez. Ernesto miró la pantalla del móvil como si fuera un animal venenoso. Samuel extendió la mano. Altavoz. Ernesto aceptó la llamada. ¿Dónde estás?, preguntó Clara sin saludar. Su voz no sonaba preocupada. Sonaba molesta. En un lugar seguro. Hubo un silencio breve. No empieces con dramatismos. Te dejé salir porque necesitábamos espacio, no para que montaras una escena de víctima. Ernesto respiró hondo. Samuel alzó un dedo, indicándole calma. ¿Qué necesitas, Clara? Que vengas esta tarde a firmar unos papeles. Mi abogado preparó un acuerdo para evitar problemas. Es generoso, considerando la situación. No voy a firmar nada sin asesoría. El silencio que siguió fue distinto. Más frío. ¿Asesoría?, repitió Clara. ¿Ahora tienes abogado? Ernesto miró a Samuel. El anciano asintió una sola vez. Sí. Clara soltó una risa seca. ¿Y quién es? ¿Algún abogado de oficio? ¿Un amigo del bar? Ernesto, no hagas el ridículo. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Samuel tomó el móvil con tranquilidad. Buenos días, señora Valdés. Al otro lado de la línea, Clara se quedó muda. Soy Samuel Rivas Alcántara. A partir de este momento, cualquier comunicación con el señor Salazar deberá realizarse a través de mí. El silencio se hizo tan denso que Ernesto pudo escuchar su propio corazón. Samuel ¿Rivas?, dijo Clara, y por primera vez su voz perdió seguridad. El mismo. Usted vive enfrente. Correcto.
Y anoche presencié cómo expulsaron al señor Salazar de su domicilio bajo la lluvia, con una maleta abierta y delante de terceros. También escuché varias frases interesantes sobre la titularidad de bienes, cuentas y sociedades. Clara recuperó parte de su tono. Esto es un asunto privado. Ya no exclusivamente. No tiene derecho a intervenir. Tengo poder para hacerlo en cuanto mi cliente lo firme. Y antes de que sugiera que él no puede otorgarlo, le informo que esta mañana lo acompañará un notario independiente. Clara respiró con fuerza. Está cometiendo un error, Ernesto, dijo, ignorando a Samuel. Estás dejando que un extraño destruya lo poco que queda de nuestra familia. Ernesto sintió que esa frase le atravesaba el pecho. Por años, habría cedido. Habría pedido perdón. Habría corrido de vuelta. Pero en la mesa tenía todavía la libreta llena de recuerdos. Y en su cuerpo seguía el frío de la lluvia. Y en sus oídos aún resonaba la voz de su propia hija diciendo, «Papá, no lo hagas peor». «Clara», dijo despacio, «mi familia me dejó fuera de casa anoche». Hubo un silencio. «No voy a discutir por teléfono», respondió ella finalmente. «Yo tampoco». Samuel cortó la llamada. Ernesto se quedó mirando el móvil. Se enfadó. «No», dijo Samuel. Se asustó. Y tenía razón. Porque, al otro lado de la calle, Clara Valdés permanecía de pie en su salón, con el teléfono en la mano y el rostro pálido. Iván la observaba desde el sofá, todavía con el aire arrogante de quien no entiende que algo acaba de cambiar. «¿Qué pasa?», preguntó. Clara no respondió enseguida. Álvaro bajó las escaleras. ¿Era papá? «Tiene abogado», dijo Clara. Iván se rió. ¿Y qué? Cualquiera puede tener abogado. Clara lo miró. Es Samuel Rivas. La risa de Iván murió de inmediato. ¿Qué Samuel Rivas? El Samuel Rivas. Álvaro frunció el ceño. ¿El vecino viejo? Clara cerró los ojos. Iván dejó la copa sobre la mesa. Eso no es bueno. Marina apareció en el pasillo. ¿Por qué? ¿Quién es ese hombre? Iván se levantó, inquieto. Un problema. Eso es. Por primera vez desde que habían echado a Ernesto, nadie sonrió en aquella casa. Los días siguientes fueron una sucesión de movimientos silenciosos. Samuel actuó sin ruido, pero con una precisión devastadora. Solicitó copias notariales, registros mercantiles, movimientos patrimoniales, escrituras, poderes bancarios y actas societarias. Un antiguo colega suyo, juez jubilado, le facilitó el contacto de un perito caligráfico. Una procuradora que le debía la carrera aceptó presentar las primeras medidas cautelares. Un notario retirado recordó una operación extraña en la que Ernesto figuraba como compareciente, aunque él juraba no haber estado allí. Cada documento abría una grieta. Y detrás de cada grieta había otra. La casa, que Clara decía que estaba a su nombre desde siempre, había sido adquirida originalmente con dinero de una indemnización que Ernesto recibió tras la muerte de su padre. Clara había usado un poder general para transferir la titularidad a una sociedad familiar. Luego esa sociedad fue absorbida por otra compañía controlada por ella e Iván. La empresa, que Clara presumía haber construido sola, había recibido durante sus primeros años aportaciones constantes desde una cuenta personal de Ernesto. Él no lo recordaba como inversión. Lo recordaba como ayuda. Pagos a proveedores. Alquileres de oficinas. Nóminas atrasadas. Créditos personales que él asumió cuando Clara no podía conseguir financiación. Yo pensé que era nuestro, dijo Ernesto cuando vio los extractos. Samuel lo miró con gravedad. Ese fue el problema.
Usted pensó en nuestro. Ella pensó en mío. También aparecieron firmas. Demasiadas. Algunas eran auténticas. Ernesto las había estampado confiando, sin leer, bajo presión emocional. Pero otras no. El perito fue contundente. Estas 5 firmas no son del señor Salazar. Hay imitación, pero el trazo carece de los temblores naturales de su escritura. Además, la inclinación no corresponde. Quien falsificó practicó, pero no lo suficiente. Samuel recibió el informe sin mostrar satisfacción. Ernesto, en cambio, se quedó mirando las copias como si estuviera viendo una autopsia de su vida. Me falsificaron, susurró. Sí. Mi esposa. Samuel no respondió. La madre de mis hijos, añadió Ernesto. Sí. Ese sí fue más compasivo que cualquier discurso. Mientras tanto, Clara intentó recuperar el control. Primero mandó mensajes. Ernesto, tenemos que hablar como adultos. No puedes permitir que un vecino se meta entre nosotros. Los niños están sufriendo. Luego envió audios llorando. Después llamó a familiares. Una hermana de Ernesto, que llevaba años alejada, lo llamó con voz incómoda. Clara dice que estás intentando quitarle la casa. Ernesto cerró los ojos. La casa la pagué yo, Teresa. Pero ella dice que tú nunca trabajaste. Hubo un silencio largo. Ernesto miró por la ventana de Samuel. En la acera de enfrente, la casa parecía más grande que nunca. Más ajena. Más fría. Eso también lo dice porque durante años yo cuidé a mis hijos para que ella pudiera trabajar. Teresa no supo qué responder. Luego Clara fue más lejos. Organizó una reunión familiar ilegal en el salón de un hotel elegante. Invitó a sus hijos, a 2 socios, al contador Duarte, a Iván y a un abogado joven de su firma. Su plan era simple: presentar a Ernesto como un hombre confundido, manipulado por un anciano resentido, y presionarlo para aceptar un acuerdo definitivo. Samuel aceptó asistir. ¿Estás seguro?, preguntó Ernesto. Mucho. Van a humillarme otra vez. Samuel ajustó sus gafas. Probablemente lo intenten. ¿Y qué hago? Nada. Ernesto lo miró confundido. ¿Nada? Escuche. Observe. No reaccione al primer golpe. Las personas arrogantes siempre hablan de más cuando creen que están ganando. El día de la reunión, Ernesto entró al hotel con un traje prestado de Samuel. Le quedaba un poco ancho en los hombros. Pero por primera vez en mucho tiempo caminaba erguido. Clara ya estaba allí. Vestía de blanco. No era casualidad. Quería parecer limpia, serena, razonable. Iván estaba a su lado, impecable. Álvaro revisaba documentos. Marina miraba el móvil, aunque sus ojos se levantaron cuando vio entrar a su padre. Por un instante, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Pero desapareció rápido. Llegas tarde, dijo Clara. Ernesto miró el reloj. Llegué a la hora exacta. Samuel entró detrás de él. El ambiente cambió. El abogado joven de Clara se puso de pie demasiado rápido. El contador Duarte bajó la mirada. Iván fingió seguridad, pero su mano derecha apretó el respaldo de una silla. Clara sonrió. Señor Rivas. No esperaba que convirtiera una crisis familiar en un espectáculo. Samuel dejó su maletín sobre la mesa. Señora Valdés, los espectáculos suelen comenzar cuando alguien expulsa a su esposo bajo la lluvia delante de un amante y 2 hijos adultos. Yo solo llegué después. El golpe fue limpio. Marina se tensó. Álvaro murmuró.
No hace falta hablar así. Samuel lo miró. Tiene razón. Tampoco hacía falta dejar a su padre en la calle. Álvaro enrojeció. Clara levantó una mano. No vinimos a discutir emociones. Vinimos a cerrar un acuerdo. El abogado joven repartió carpetas. El señor Salazar recibirá una compensación única de 20.000 euros, la devolución de algunos objetos personales y la posibilidad de retirar sus pertenencias bajo supervisión. A cambio renunciará a cualquier reclamación presente o futura sobre bienes, sociedades, cuentas, inmuebles o derechos de compensación. Samuel no tocó la carpeta. No. Clara sonrió con frialdad. Ni siquiera lo ha leído. No hace falta beber veneno para saber que no es agua. Iván se inclinó hacia adelante. Mire, señor Rivas, con todo respeto, usted no entiende la dinámica de esta familia. Samuel giró lentamente la cabeza hacia él. Señor Montalvo, en mi experiencia, cuando el amante de una esposa habla de dinámica familiar, conviene revisar los registros mercantiles. Iván se quedó callado. Samuel abrió su maletín y sacó una carpeta azul. Clara perdió el color del rostro al verla. Era muy parecida a aquella carpeta que Ernesto había recordado. Antes de discutir compensaciones, dijo Samuel, hablaremos de falsificación documental, administración desleal, ocultación patrimonial, posible coacción en la firma de poderes y transferencia irregular de bienes gananciales a sociedades pantalla. El abogado joven de Clara tragó saliva. Eso es una acusación muy grave. Por eso he traído pruebas. Samuel colocó el primer documento sobre la mesa. Firma número 1. Supuesta renuncia patrimonial del señor Salazar. Peritaje caligráfico, falsa. Segundo documento. Cesión de derechos sobre la vivienda familiar. Comparecencia notarial dudosa. Tenemos certificado médico que demuestra que el señor Salazar estaba hospitalizado ese día por una intervención menor de vesícula. Ernesto abrió los ojos. Es verdad. Clara dijo que firmaría después. Samuel continuó. Tercer documento. Transferencia de acciones a una sociedad vinculada al señor Montalvo. Aportaciones iniciales realizadas desde cuenta personal de Ernesto Salazar durante 11 años. Iván se levantó. Esto es absurdo. Siéntese, dijo Samuel sin levantar la voz. Y se sentó. No por obediencia. Por miedo. Clara miró a Ernesto. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Después de todo lo que vivimos? Ernesto sintió el viejo reflejo de culpa. El impulso de pedir perdón por respirar. Pero esta vez miró a sus hijos. Álvaro evitaba sus ojos. Marina parecía confundida. Yo no hice esto, Clara, dijo él con voz baja. Esto lo hicieron ustedes cuando decidieron que mi vida era un papel que podían firmar por mí. Clara golpeó la mesa. No te atrevas a hablarme como si fueras una víctima inocente. Durante años te mantuve. Ernesto se quedó quieto. La frase cayó como una piedra. Samuel observó a Clara con atención. Repita eso. Clara frunció el ceño. ¿Qué? Repita que usted lo mantuvo. Claro que lo mantuve. Él no trabajaba. Él vivía en mi casa, comía gracias a mi dinero, disfrutaba de mi éxito. Entonces Ernesto hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su bolsillo una fotografía vieja, doblada por la lluvia. La misma que había recogido del charco. La puso sobre la mesa. En la imagen, Clara aparecía joven, sonriente, con Álvaro bebé en brazos. Ernesto estaba detrás, abrazándolos. Ese día, dijo él, yo acababa de rechazar una promoción que habría cambiado mi carrera.
La rechacé porque tú lloraste y me dijiste que tu empresa moriría si nos mudábamos. Me quedé. Cuidé a nuestro hijo. Luego a nuestra hija. Cociné para tus clientes. Hipotequé lo que heredé de mi padre. Pagué tu primera oficina. Te llevé café a medianoche cuando preparabas propuestas. Te cosí el dobladillo del traje antes de tu primera presentación importante porque no teníamos dinero para una modista. Clara apretó la mandíbula. Ernesto continuó. No gritaba. Eso lo hacía peor para ella. No me mantuviste, Clara. Yo sostuve la parte de tu vida que no salía en las entrevistas. Marina bajó la mirada. Álvaro cerró la carpeta que tenía delante. Por primera vez, el relato de su padre no sonaba como queja. Sonaba como verdad. Samuel aprovechó el silencio. La demanda se presentará mañana. También solicitaremos medidas cautelares para impedir la venta de la vivienda, el bloqueo parcial de participaciones sociales y una investigación sobre las firmas falsificadas. Además, el señor Salazar reclamará compensación económica por dedicación al hogar y contribución indirecta al crecimiento empresarial. Clara respiraba con dificultad. Esto destruirá la empresa. Samuel la miró. No. La empresa empezó a destruirse cuando ustedes decidieron construirla sobre documentos falsos. Iván se acercó a Clara y le susurró algo al oído. Ernesto vio el gesto. Durante años, ese susurro habría despertado celos, dolor, sensación de derrota. Ahora solo sintió cansancio. No quiero destruir a nadie, dijo Ernesto. Todos lo miraron. Quiero lo que es justo. Y quiero que me devuelvan mi nombre. Clara soltó una carcajada amarga. ¿Tu nombre? Por favor, Ernesto. Nadie sabe quién eres. Samuel cerró el maletín. Se equivoca otra vez. 2 semanas después, el nombre de Ernesto Salazar comenzó a aparecer en titulares locales. No por escándalo barato, sino porque el caso destapó una red de documentos irregulares vinculados al contador Duarte, al notario amigo de Iván y a varias sociedades usadas para ocultar patrimonio en divorcios y disputas familiares. Samuel no buscó cámaras, pero las cámaras llegaron. Clara intentó presentarse como víctima de una campaña de desprestigio. Dio una entrevista elegante, con voz quebrada. Mi esposo está siendo manipulado. Es un hombre emocionalmente frágil. Pero la entrevista se volvió en su contra cuando, al día siguiente, se filtró un audio. No lo filtró Ernesto. No lo filtró Samuel. Lo filtró Marina. La hija que había callado aquella noche bajo la lluvia llevaba meses grabando conversaciones sin saber exactamente para qué. Al principio lo hacía porque sospechaba que Iván estaba usando a Clara. Luego porque comenzó a notar que su padre no era el villano inútil que le habían descrito. Y finalmente porque escuchó una frase que no pudo perdonar. En el audio, la voz de Iván decía: cuando Ernesto firme, vendemos la casa. A Clara le damos su parte, tú y yo movemos el resto. Los hijos no importan. Son fáciles de convencer. Luego se escuchaba la voz de Clara. Marina dudará. Iván respondía. Marina hace lo que tú dices. Álvaro también. Los criaste bien. La frase destruyó algo en Marina. No porque la llamaran manipulable, sino porque entendió que todos habían sido piezas, incluida ella. Esa tarde fue a la casa de Samuel. Ernesto estaba en el jardín, ayudando a podar unas rosas. Cuando vio a su hija en la puerta, se quedó inmóvil. Marina tenía los ojos rojos. Papá. Él dejó las tijeras sobre la mesa. No corrió hacia ella. No porque no la amara, sino porque algo en él ya no sabía acercarse sin miedo. Hola.
Marina. Ella comenzó a llorar. Lo siento. Ernesto cerró los ojos. Había imaginado muchas veces esas palabras. En sus sueños, la abrazaba de inmediato. En la realidad, le dolieron. Porque llegaban tarde. Porque no borraban la lluvia. Porque no devolvían los años. Papá, yo no sabía todo. Te juro que no sabía lo de las firmas. Mamá decía que tú querías quedarte con cosas que no eran tuyas. Que estabas confundido. Que Samuel te estaba usando. Ernesto la escuchó en silencio. Pero yo vi cosas. Oí cosas. Y no hice nada. Esa noche, cuando te echó, yo pude detenerla. Pude decir algo. Y no lo hice. Su voz se rompió. Me dio vergüenza que los vecinos miraran. No me dio vergüenza que mi padre estuviera bajo la lluvia. Me dio vergüenza que lo vieran. Y no sé cómo vivir con eso. Ernesto sintió que el pecho se le partía otra vez. Pero esta vez no era el dolor oscuro de la traición. Era un dolor más complejo. El dolor de un padre que ve a su hija despertando demasiado tarde, pero despertando al fin. Vas a tener que vivir diciendo la verdad, respondió él. Marina lloró más fuerte. ¿Me odias? Ernesto negó lentamente. No. Pero estoy herido. Ella asintió. Lo sé. Y no voy a fingir que una disculpa arregla todo. No te lo pido. Hubo un silencio. Luego Marina sacó un pendrive del bolso. Tengo audios. Mensajes. Fotos de documentos. No sé si sirven. Samuel, que observaba desde la puerta, se acercó. Servirán. Marina miró al anciano. ¿Usted puede proteger a mi padre? Samuel respondió con calma. Su padre está aprendiendo a protegerse a sí mismo. Nosotros solo vamos a ayudarlo. Álvaro tardó más en caer. Al principio se puso del lado de Clara. Declaró que su padre estaba siendo injusto. Que la empresa no podía paralizarse por resentimientos personales. Que Samuel era un viejo oportunista. Pero cuando los fiscales citaron al contador Duarte, éste eligió salvarse. Entregó correos. Muchos correos. En varios aparecía Álvaro copiado. No en todos. No en los más graves. Pero sí en suficientes para demostrar que sabía que estaban presionando a Ernesto para firmar documentos que no entendía. Una noche, Álvaro llegó a la casa de Samuel sin llamar. Ernesto abrió la puerta. Su hijo estaba pálido, sin corbata, con la barba crecida y una expresión que Ernesto no le había visto desde niño, miedo. Papá, necesito hablar contigo. Ernesto no se movió. ¿Como hijo o como alguien que necesita ayuda legal? Álvaro bajó la cabeza. La pregunta lo golpeó. Como hijo, susurró. Ernesto lo dejó pasar. No lo abrazó. Álvaro se sentó en el salón y se cubrió el rostro con las manos. Mamá dijo que era una estrategia. Que tú nunca reclamarías nada. Que legalmente estaba todo bien. Yo quería creerle. Ernesto se sentó frente a él. No querías creerle. Te convenía creerle. Álvaro levantó la mirada, herido. Pero no respondió. Porque era verdad. Yo te admiraba cuando eras niño, dijo Ernesto. ¿Lo sabías? Álvaro tragó saliva. No. Eras curioso. Sensible. Cuando veías a alguien llorar, te acercabas aunque no supieras qué decir. Pero luego empezaste a confundir dureza con inteligencia. Y desprecio con poder. Álvaro lloró en silencio. No sé cómo arreglarlo. Ernesto miró hacia la ventana.
La casa de enfrente estaba oscura. Clara ya no dormía allí. Por orden judicial, no podía venderla ni modificar bienes. Iván había desaparecido durante 3 días hasta que lo encontraron intentando transferir fondos a Portugal. No todo se arregla, dijo Ernesto. Algunas cosas se reconocen. Se pagan. Se cambian con años, no con frases. Álvaro asintió. Declararé lo que sé. Hazlo por la verdad, no por mí. ¿Y si voy preso? Ernesto cerró los ojos. Esa era la pregunta que ningún padre quería escuchar. Cuando los abrió, su voz era firme. Entonces por primera vez enfrentarás una consecuencia real. Y quizá eso te salve de convertirte en alguien peor. El proceso duró meses. No fue limpio. No fue fácil. Clara luchó con todas sus armas. Primero negó. Luego culpó a Iván. Después dijo que Ernesto había consentido todo verbalmente. Más tarde intentó acercarse a él en privado, esperándolo una tarde frente a la casa de Samuel. Él regresaba del juzgado cuando la vio junto a la verja. Clara ya no parecía la mujer invencible de aquella noche. Seguía elegante, pero su rostro estaba más delgado, sus ojos más hundidos. La presión pública, las investigaciones y la traición de Iván habían agrietado su máscara. Ernesto, dijo suavemente. Él se detuvo. No deberías estar aquí. Solo quiero hablar. Habla. Clara miró hacia la casa de Samuel con desprecio. ¿Tiene que estar él escuchando? No está escuchando. Pero te ha cambiado. Ernesto casi sonrió. No, Clara. Me recordó que yo existía antes de ti. La frase la golpeó. Yo te amé, dijo ella. Ernesto la miró largamente. Durante años habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Ahora sonaban como una moneda falsa. Puede ser, respondió. Pero después me usaste. Clara apretó los labios. Iván me engañó. Sí. Me hizo creer que todo era necesario. Quizá. No quería que terminara así. Ernesto sintió una tristeza profunda, pero ya no era una tristeza que lo arrastrara. Era una tristeza quieta. Madura. La tristeza de quien mira una casa quemada y sabe que no puede volver a dormir dentro. No, Clara. Tú querías que terminara con una firma mía y una maleta en la calle. Lo que no querías eran testigos. Ella empezó a llorar. ¿No queda nada de nosotros? Ernesto recordó la boda en Toledo. El nacimiento de Álvaro. Las manos pequeñas de Marina. Las noches preparando café. Las entrevistas donde Clara nunca mencionaba su nombre. La carpeta azul. La lluvia. La puerta cerrándose. Quedan recuerdos, dijo. Algunos buenos. Muchos rotos. Pero no queda un matrimonio. Clara dio un paso hacia él. Perdóname. Ernesto se apartó suavemente. Algún día tal vez pueda hacerlo por mí. Pero no para volver. No para salvarte. No para fingir que no pasó. Ella lo miró como si por primera vez entendiera que lo había perdido de verdad. No al echarlo. No al falsificar. No al humillarlo. Lo perdió cuando él dejó de pedir permiso para sentir dolor. El juicio principal llegó casi un año después de aquella noche de lluvia. La sala estaba llena. No por morbo únicamente, sino porque el caso se había convertido en símbolo de algo que mucha gente conocía en silencio, hombres y mujeres que entregan su vida al hogar, al cuidado, al soporte invisible, y luego son tratados como si no hubieran aportado nada porque su trabajo no aparecía en nóminas ni titulares. Ernesto entró con Samuel a su lado.
Ya no llevaba traje prestado. Llevaba uno propio, azul oscuro, sencillo. Marina estaba sentada en la segunda fila. Álvaro también, más apartado, esperando su turno para declarar. Clara se sentaba con su abogado. Iván, con otro defensor, evitaba mirar a nadie. Cuando Ernesto declaró, no dramatizó. No se presentó como santo. Reconoció sus errores. Firmé sin leer. Confié sin preguntar. Callé cuando debí hablar. Enseñé a mis hijos, sin querer, que podían faltarme al respeto porque yo mismo no defendía mi dignidad. La jueza lo escuchaba con atención. Pero eso no autoriza a nadie a falsificar mi firma, continuó. No autoriza a nadie a echarme de una casa construida con mi esfuerzo. No autoriza a mi esposa a borrar 30 años de vida compartida porque mi trabajo no tenía despacho ni tarjeta de visita. Samuel, en su alegato final, no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Señoría, este caso no trata de un hombre resentido buscando venganza. Trata de una estructura de abuso patrimonial construida sobre la confianza íntima. La confianza de un esposo. La confianza de un padre. La confianza de alguien que dedicó su vida a sostener el proyecto familiar mientras otra persona convertía esa entrega en invisibilidad jurídica. La ley no puede devolverle al señor Salazar los años de silencio, pero sí puede impedir que esos años sean usados como prueba de que no valían nada. La sala quedó en silencio. Clara bajó la cabeza. Iván miraba al suelo. Marina lloraba sin ocultarse. La sentencia no llegó ese día. Llegó semanas después. La jueza declaró nulas varias transferencias patrimoniales. Ordenó restituir a Ernesto parte sustancial de la vivienda familiar o su equivalente económico, reconoció su contribución al crecimiento empresarial y remitió las falsificaciones al ámbito penal. Clara perdió el control absoluto de la empresa. Iván fue imputado por falsedad documental, apropiación y administración desleal. Duarte aceptó colaborar y terminó inhabilitado. La casa se puso en venta por orden judicial. El día que Ernesto entró a recoger sus últimas pertenencias, no llovía. El cielo estaba limpio. La puerta la abrió Marina. Mamá no está, dijo. Ernesto asintió. Caminó por el recibidor despacio. La casa olía igual, pero ya no se sentía igual. Las paredes parecían más pequeñas. Los muebles más fríos. Los recuerdos menos obedientes. Subió al antiguo dormitorio. Recogió algunos libros, una caja con fotografías, herramientas de su padre y la bufanda gris que Marina le había regalado de niña. En el pasillo se detuvo frente a la pared familiar. Había un espacio vacío donde antes estuvo la fotografía de la playa. Marina se acercó. La tengo yo, dijo. La sequé después de aquella noche. No quedó bien, pero la guardé. Ernesto la miró. Gracias. Ella respiró hondo. Papá, estoy yendo a terapia. Me alegra. Quiero aprender a no parecerme a ella. Ernesto sintió una punzada. No se trata solo de no parecerte a tu madre. Se trata de parecerte a quien tú elijas ser. Marina asintió, llorando. ¿Puedo verte algún domingo? Ernesto tardó en responder. No por crueldad, sino porque ahora medía sus síes. Podemos empezar con un café. Para Marina, ese pequeño permiso fue más valioso que un abrazo inmediato. Álvaro se acercó a su padre meses después, tras declarar formalmente contra Iván y reconocer su propia omisión. Su carrera quedó dañada. Perdió socios. Perdió prestigio. Pero, por primera vez, buscó trabajo fuera de la sombra de Clara. Un domingo llamó a Ernesto.
Estoy en un comedor social ayudando con asesoría básica, dijo, incómodo. No lo digo para que me felicites. Solo quería contártelo. Ernesto, desde la cocina de su nuevo apartamento, cerró los ojos. Bien. ¿Solo bien? Bien es mucho, Álvaro. Su hijo guardó silencio. Papá. Dime. No sé si algún día vas a estar orgulloso de mí otra vez. Ernesto miró por la ventana. En la mesa había una planta que Samuel le había regalado, una taza de café y unos planos para un pequeño negocio de asesoría logística que acababa de empezar. Después de tantos años, Ernesto volvía a trabajar. No para demostrar nada. No para enriquecerse. Solo para recuperar una parte de sí mismo que había dejado dormida. No busques que esté orgulloso, dijo. Busca poder mirarte al espejo sin mentirte. Lo demás vendrá después. Álvaro lloró al otro lado de la línea. Lo intentaré. Haz más que intentarlo. Samuel Rivas siguió siendo su abogado hasta el final del proceso. Pero se convirtió en algo más. Un amigo. Un testigo. Una especie de padre tardío para un hombre que había pasado demasiados años siendo sostén de todo sin permitir que nadie lo sostuviera. Una tarde, meses después de la sentencia, Ernesto y Samuel se sentaron en una terraza pequeña frente al parque. El sol caía suavemente sobre los árboles. No había tormenta. No había gritos. No había puertas cerrándose. ¿Se arrepiente?, preguntó Samuel. Ernesto removió el café. ¿De qué? De haber peleado. Ernesto pensó antes de responder. Me arrepiento de haber tardado tanto. Pero quizá necesitaba aquella noche. Samuel lo miró. ¿La lluvia? La lluvia. La maleta. La puerta. Usted con el paraguas. Sonrió levemente. A veces uno no entiende que está dentro de una casa incendiada hasta que alguien lo saca a la intemperie. Samuel asintió. Y a veces la intemperie salva. Ernesto miró sus manos. Ya no temblaban. Habían envejecido, sí. Tenían manchas, arrugas, cicatrices pequeñas. Pero eran las mismas manos que habían cuidado, trabajado, firmado. Caído y vuelto a levantarse. Creí que perder la casa sería perder mi vida, dijo. ¿Y ahora? Ernesto observó a una familia que cruzaba el parque. Un padre empujaba el cochecito de un bebé. Una niña corría delante. Una mujer reía. La escena le dolió, pero no lo destruyó. Ahora creo que una casa no es un hogar si tienes que pedir permiso para existir. Samuel sonrió. Esa frase debería decirla en voz alta más seguido. Ernesto rió suavemente. Era una risa nueva. Todavía tímida. Pero verdadera. Clara, por su parte, nunca volvió a ser la mujer intocable de antes. Evitó la cárcel mediante acuerdos, multas, devolución de bienes y colaboración parcial contra Iván, pero perdió lo que más había protegido, su imagen. Sus entrevistas desaparecieron. Sus socios se alejaron. La empresa sobrevivió, aunque ya no bajo su control absoluto. Una tarde, Ernesto recibió una carta suya. No la abrió de inmediato. La dejó sobre la mesa durante horas. Cuando finalmente leyó, encontró pocas líneas. Ernesto. No sé pedir perdón de una forma que repare algo. Tal vez porque durante años confundí pedir perdón con perder. Ahora sé que perdí mucho antes de escribir esta carta. Perdí cuando dejé de verte. Perdí cuando enseñé a nuestros hijos a mirar tu bondad como si fuera debilidad. No te pido que vuelvas. No te pido que me salves. Solo quería decir que aquella noche, cuando cerré la puerta,
pensé que te estaba echando de mi vida. Ahora entiendo que fui yo quien se quedó encerrada dentro de lo peor de mí. Clara. Ernesto dobló la carta. No lloró. La guardó en una caja. No como promesa. No como recuerdo amado. Sino como prueba de que incluso las personas más orgullosas pueden llegar a ver las ruinas que causaron. Pero verlas no siempre significa reconstruirlas. Un año después de la noche de lluvia, Ernesto organizó una cena sencilla en su apartamento. No era grande. No tenía mármol ni lámparas caras. Pero olía a pan recién hecho, a sopa caliente y a madera limpia. En una pared había 3 fotografías, una de sus padres, una de Samuel y su esposa joven frente a los tribunales, y otra de Ernesto solo, tomada por Marina en el parque, sonriendo sin esfuerzo. Samuel llegó con una botella de vino. Marina llegó con flores. Álvaro llegó con un postre torpe que había intentado preparar él mismo. No hablaron de Clara al principio. Comieron. Rieron poco, pero rieron. Hubo silencios incómodos, sí. Heridas que aún no sabían dónde colocarse. Pero ya no eran silencios de desprecio. Eran silencios de personas aprendiendo a hablar de nuevo. Al final de la cena, Marina levantó su copa. Por papá, dijo con la voz temblorosa. Porque no supimos verlo cuando más lo teníamos delante. Álvaro bajó la cabeza. Por papá, repitió. Ernesto miró a sus hijos. No eran niños. No eran inocentes. Habían fallado. Lo habían abandonado. Pero también estaban allí, no exigiendo perdón, sino intentando merecer una oportunidad. Levantó su copa. Por la verdad, dijo. Aunque llegue tarde. Samuel añadió. Y por los paraguas en las noches difíciles. Todos sonrieron. Ernesto miró por la ventana. Esa noche también llovía. Pero era una lluvia distinta. Suave. Casi limpia. Las gotas resbalaban por el cristal sin violencia, iluminadas por las farolas de la calle. Durante un instante, Ernesto volvió a verse en aquella otra noche, empapado, con la maleta abierta, la fotografía en el charco, la puerta cerrándose frente a él. Recordó el frío. Recordó la vergüenza. Recordó el sonido de la lluvia golpeándole el rostro. Y luego recordó el paraguas negro. Aquel gesto mínimo. Aquel hombre cruzando la calle cuando todos los demás le daban la espalda. Entonces entendió algo que nunca olvidaría. A veces la justicia no aparece como un trueno. A veces llega en silencio. Con pasos lentos. Con una libreta de tapas negras. Con una voz que dice, empiece por el principio. Y a veces, cuando una familia decide echar a un hombre bueno bajo la lluvia. No está terminando su historia. Está abriendo la puerta para que ese hombre, por fin, salga de la mentira. Ernesto apagó la luz de la cocina al terminar la cena. Marina y Álvaro se despidieron con abrazos prudentes. Samuel se quedó un momento más en la puerta. Lo hizo bien, dijo el viejo abogado. Ernesto sonrió. No. Usted lo hizo bien. Samuel negó con la cabeza. Yo solo sostuve el paraguas. Usted decidió caminar. Ernesto miró la calle mojada. Luego miró su apartamento, pequeño, cálido, suyo. Por primera vez en muchos años, no sintió miedo al silencio. No era el silencio de una casa donde debía esconderse. Era el silencio de un hombre que había recuperado su lugar en el mundo. Y mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre Madrid, Ernesto Salazar cerró la puerta. No para dejar a alguien fuera, sino para quedarse, al fin, dentro de su propia vida.